Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos. Acá estamos una vez más en el ciclo de charlas que llamamos Latinoamérica Sustentable. Hola Silvia, hola Martín, los veo ahí de fondo. ¿Cómo estamos? Muy Hola bien. Silvia. Hoy vamos a estar hablando con Marina Kaufman, que está acá conectada, que está hablándonos desde Venezuela, así que vamos bajando ahora sí en latitud, a ver si llegamos hasta Argentina antes de fin de año. Les cuento un poco sobre Marina. Hoy va a estar dando nuestra charla que se llama Interpretando los cambios de indicadores de sostenibilidad en 3 tiempos. Nos va a estar contando un caso específico, así que ahora ella va a estar ampliando sobre esto. Les voy a contar un poco sobre ella. Marina es arquitecta y magíster en arquitectura, es profesora investigadora de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia, del cual ha sido subdirectora y jefa de la sección Hábitat, Vivienda y Tecnología. También es presidenta de la Fundación Hábitat Luz, que entiendo que por ahí viene el tema de lo que nos va a estar contando hoy. Y ha coordinado y es consultora de proyectos de diseño e investigación sobre elementos urbanos relativos a la vivienda de bajo costo, ciudadanía, microfinanciamiento, ambiente, sostenibilidad y gestión de riesgo. Coordina y es consultora de programas de gestión y capacitación sociocomunitaria y programas de responsabilidad social empresarial. Es experta en elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos sociocomunitarios, que creo que de esto vamos a estar hablando hoy. Y bueno, obviamente ha escrito y publicado algunos artículos y libros que después les vamos a estar compartiendo, si Marina nos comparte, para que puedan ampliar el conocimiento en cuanto a de lo que hablamos hoy. Así que, Marina, si querés, todo tuyo para arrancar. Si tenemos cualquier problema de conexión, te avisamos, no te preocupes. Marina está con algunos temas de conexión allá en Venezuela, así que no te hagas problema que te avisamos. Como toda la precariedad venezolana, Internet está en la misma situación. Entonces, bueno, Sí, buenas no te tardes, hagas muchas problema. gracias, muchísimas gracias a todos, a Silvia en particular, porque ella siempre está conectada conmigo, muy agradecida en nombre de todos los que están hoy aquí representados por mí, ¿no? Bueno, el proyecto que yo les voy a presentar hoy, voy a compartir mi pantalla. Es un proyecto que se está realizando, es un proyecto de monitoreo que se está realizando desde el año 2005, cuando se implementó un programa de desarrollo en una comunidad, en una zona bastante precaria y aislada, en el caso de nuestro estado, que es el estado Zulia, y que queda a las márgenes del lago de Maracaibo. Es una población pescadora. La credibilidad de los procesos emprendidos con propósitos de convertirse en programas de desarrollo como este deben afianzarse en constantes ejercicios de seguimiento y monitoreo, tanto del proceso mismo como de los resultados. Entonces, este trabajo cubre principalmente esa fase de monitoreo en un periodo de unos 13 años y bajo condiciones diferentes de un programa que inició en el 2005. Sin embargo, debo aclarar que la posición de las ONGs que participamos allí, involucradas siempre, fue una posición crítica que nos obligó a realizar un seguimiento y reporte de las acciones y de resultados, los cuales no son parte de esta presentación, pero que es necesario que mencione. El programa que voy a comentar es el programa Ciudadanía Plena Barranquitas. Este programa constituyó en su momento una experiencia novedosa en el marco del proceso de desestructuración y desinstitucionalización de la democracia que vivió de manera sostenida nuestro país, uno de los principales frenos que sufrió este mismo programa. Desde que en la Cumbre de la Tierra de Río en el año 92 se acordó el concepto y la importancia del desarrollo sostenible,
distintas organizaciones a nivel mundial han asumido el reto de cambiar la visión con respecto a los procesos locales. Pero aunque muchos hacen el esfuerzo, luego de pasados 25 años o más de aquella declaración, los gobiernos, las empresas e inclusive las organizaciones como nosotros, que somos organizaciones académicas y de desarrollo, mencionan el término casi como un cliché, pero no le dan el valor real que le corresponde entre sus prioridades o las políticas de acción. Aunque el concepto de desarrollo sostenible surge vinculado al tema ambiental, ha evolucionado hacia lo que podríamos considerar un paradigma que compromete a todo tipo de relaciones, haciendo eco más allá de lo referido al ambiente e incorporando a los mecanismos de gestión la participación real y efectiva de los distintos actores sociales. Todo esto ha conducido a reflexiones no solo en los entornos académicos, sino en aquellos que implementen las acciones de empresas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos que ejercen funciones y actividades que pretenden impactar en el desarrollo local. El objetivo de este trabajo, o el propósito en realidad, fue, en primer lugar, el original, fue la evaluación de los efectos en un momento determinado de ese programa, que era un programa enfocado desde la visión del desarrollo. Sin embargo, con el correr del tiempo, hemos podido revisar el proceso de la metodología y la trascendencia de algunas de las acciones que quizá en el primer momento no fueron tan relevantes, pero que han permanecido en el tiempo, ¿no? Esta es la población. Es importante describir la población para que se conozca el entorno donde se desarrolló ese programa y para dar, por supuesto, el marco de referencia para más adelante. Barranquitas es una población que está ubicada al sur de Maracaibo, que es la capital de nuestro estado Zulia. El lago de Maracaibo es un lugar muy evidente en el mapa de América Latina, y Barranquitas se encuentra casi en esta esquina, al sur de la ciudad de Maracaibo. En distancia estamos a unas 4 horas y media, 4 horas de viaje. Es una pequeña población de aproximadamente 5.000 habitantes que tiene un 70% de población menor de 35 años. Es una población muy joven. El 80% de esa población aproximadamente tiene o está a riesgo de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa y fatal que es hereditaria. Es el clúster, considerado lo que llaman clústeres, el clúster más importante de la enfermedad de Huntington a nivel mundial. Y de hecho de un estudio que se realizó allí, fue posible el aislar el gen que la produce. Es una población pesquera, como decía anteriormente, y es un entorno realmente hermoso, ecosistemas naturales tipo llanura, ciénegas, tiene problemas ambientales diversos, porque se encuentra ubicado en una cuenca, entonces tiene inundaciones permanentes. ¿Por qué los fundadores la colocaron ahí? Nadie entiende, pero ahí está. Agua de pozo sin cloacas, electricidad actualmente 4 horas al día y a veces menos. Organizaciones de base de todo tipo. Los consejos comunales son una organización que legalmente se configuró en el año 2006 en Venezuela y que, pretendiendo ser un marco para desarrollar la democracia participativa, realmente son más un grupo político vinculado directamente a la presidencia de la República, como lo establece la misma ley. Para objeto de la intervención fue considerada área rural, pero en realidad es una población de carácter urbano por la cantidad de población que tiene. Esos son espacios de la playa. Todo el margen de la costa de Barranquitas está ocupado de esta forma.
y esas son ciénegas en la parte de acceso a la comunidad. Miren las garzas negras, ahí hay cualquier cantidad de aves, es un reservorio, un punto muy importante, y de hecho hay un tráfico ilegal de aves que va hacia el exterior. La población muy joven, niños. Ahí vemos parte también de del área del margen de la costa. Esta es la configuración de la población, más o menos está ubicada sobre una vía principal, que es esto, que es la que realmente estructura la comunidad, y son varios sectores que tienen características distintas. Este que aparece acá y este de acá son los que nosotros llamamos invasiones, son instalaciones de carácter irregular que se han conformado con el pasar del tiempo. Esto es el uso del suelo, básicamente vivienda tipo unifamiliar. No hay una sola edificación de 2 plantas, pero el resto es todo unifamiliar y de un piso. Esta es la característica de las viviendas de las zonas informales. Y aquí vemos, esto es parte de la calle principal, los negocios con la venta desde la vivienda. Estas son viviendas que están en las zonas, vamos a decir, consolidadas. Noten la precariedad incluso de todo el entorno. Y esto es el tema de riesgos. Aquí vemos el caso del riesgo natural, que tiene el problema más importante es que está dentro de un delta natural que recoge agua de un área regional importante de esa zona. Entonces, como nosotros acá tenemos solo 2 periodos, 2 estaciones, que son la estación seca y la estación de lluvia, durante la estación de lluvia, Barranquita permanece prácticamente bajo el agua. Es inaccesible. Yo he ido en ocasiones en las que hemos tenido que devolvernos porque es imposible entrar. Bueno, aquí vemos parte del entorno. Riesgos causados por el hombre, bueno, diversos. Como es una población pescadora, uno de los problemas principales en esta zona es el almacenamiento de combustible de manera inadecuada y eso es extremadamente riesgoso. Hay problemas también por conexiones ilegales al tendido eléctrico y eso causa problemas de diversa índole, por ejemplo, las descargas. Esto es parte de los resultados de un proceso de diagnóstico participativo que se hizo con la comunidad. Aquí vemos la comunidad no tiene cloacas, no tiene sistema de cloacas y las aguas negras corren a cielo abierto, como pueden ver aquí. Aquí vemos la descarga de agua negra de una de las casas y cómo esto va a conectarse a esa cuneta que vimos en la foto anterior. Bueno, la zona donde hacen, ahí acopian los residuos, bueno, la basura de la comunidad. Eso fue un terreno que le donó la empresa Shell Venezuela a la comunidad de Barranquita. Aquí vemos las distintas características de la precariedad, de cómo vive la gente. Noten aquí cómo descargan las aguas negras por esta zona. Y aquí se vuelve a ver la cuneta por donde fluyen esas aguas junto con las aguas de lluvia cuando llueve por todo el pueblo. Bueno, el programa Ciudadanía Plena Barranquitas se originó por una promoción producto de una relación que estableció Shell con el programa Ciudadanía Plena Maracaibo, y ya voy a explicar, basada en su perspectiva de buen vecino. Ellos estaban ubicados, su zona de explotación está ubicada en la zona cercana a Barranquitas, y por esa política del buen vecino, ellos trabajaban o colaboraron por muchos años con esa comunidad.
En su primera visión, o sea, su primer acercamiento a la comunidad, su visión fue una visión benefactora. Han hecho y siguen haciendo donaciones, han trabajado con la comunidad en colaboración a través de medicamentos, por ejemplo. Fundaron un ambulatorio que es en realidad un pequeño hospital para la comunidad con el propósito de que fuera utilizado para los enfermos de Huntington y las personas que están a riesgo de la enfermedad. Para un segundo momento ellos querían cambiar un poco esa estrategia porque sentían que se había establecido una dependencia del pueblo con respecto a la Shell y por ello, conociendo la experiencia que se desarrollaba para ese momento en Maracaibo, un modelo de gestión participativa que tuvo el premio de buena experiencia en Dubái en el año 2000, tomaron la decisión de comprometer a las organizaciones que habíamos participado en eso para desarrollar un modelo similar para esa época. Uno de los primeros pasos fue comprometer a los diferentes actores en qué podían, cómo podían participar y con qué podían participar. En realidad apenas se distribuyó la idea en la comunidad y entre las organizaciones cercanas, hubo una respuesta bien interesante. Noten aquí, todas estas instituciones firmaron el convenio con el propósito de promover y apoyar ese programa. Las organizaciones no gubernamentales que somos esta y Nuevo Amanecer CESAP y la Fundación Habitat Luz, que es a la cual yo pertenezco, fuimos las promotoras del programa y la gestión. Pero aquí hay un factor importante y es que estaba vinculado el municipio, la alcaldía de Rosario de Perijá, que es el municipio que cubre esa zona, y estuvo involucrada, incluso fueron muy activos en el proceso de la firma del convenio y en las primeras etapas bien participativos. Pero más adelante, cuando hubo elecciones y hubo un cambio y llegó un grupo que era pro gobierno central, es decir, pro Chávez, se rompió totalmente la relación. Este es el modelo de gestión, los principios en los que se basaba la estructura del programa, por supuesto la sinergia entre los actores, las responsabilidades específicas que cada uno tenía dentro del esquema, los esfuerzos, se intentaba que hubiera esfuerzos alineados en pro del programa y de la comunidad, y por supuesto el equilibrio del sistema estaba movilizado por la propia comunidad. Ese era el propósito. Aquí aparecen los roles de los actores, vemos la comunidad en el centro y alrededor están la universidad como tal, porque también el Instituto de Investigaciones, al cual también yo pertenezco, formó parte del esquema. Estamos acá, Habitat Luz, como ONG en verde y azul, porque somos una fundación universitaria. Acá la organización civil Nuevo Amanecer, que también es una ONG, el gobierno. Y este elemento que aparece aquí fue una fundación que se constituyó con la alcaldía de Maracaibo, pero que colaboró en el momento porque el proceso incluía créditos. Y junto con la Asociación Civil Nuevo Amanecer hubo todo un proceso de colaboración para lo que era la coordinación y la asistencia técnica de los créditos y toda la metodología de crédito. Ahora, ¿cuál era la perspectiva que tenía el programa sobre el tema del desarrollo sostenible? Aquí vemos el esquema tradicional, el esquema básico del desarrollo sostenible con los 3 pilares fundamentales, el social, ambiental y el económico, y que tiene una expresión bidimensional.
con factores o variables del desarrollo sostenible en su intersección. Nuestro punto de partida en realidad fue este que aparece aquí, este modelo, que es un modelo en 3 dimensiones, donde la cuarta dimensión es la participación y la responsabilidad, es el centroide del equilibrio del sistema para nosotros. Está basado en un modelo de Spangenberg del año 2002, pero nosotros hicimos la modificación para darle una visibilidad a lo que era el factor de la participación en el esquema. El modelo de Spangenberg incluye la institucionalidad, pero para nosotros era importante el tema de la comunidad y la participación, y por eso aparece allí como el centroide. En cuanto a la construcción colectiva, hubo un proceso participativo para la construcción del objetivo. En un primer momento pensamos que pudiera ser el mismo de Maracaibo, pero se decidió en realidad hacer lo que debía hacerse, que era un proceso de coparticipación de todos los actores para tomar la decisión. Y es importante mencionar lo que aparece ahí, que la variable de participación había sido compleja en el caso de Maracaibo, quizá por la dimensión de la ciudad, porque nosotros ya empezamos con una experiencia piloto, pero llegamos a cubrir toda la ciudad de Maracaibo, que tiene unos 3 millones de habitantes. En el caso de Barranquitas era prácticamente una pequeña comunidad de Maracaibo, y por tanto no fue mucho más sencillo enfocarnos en ese esquema de participación. Este fue el objetivo declarado del programa Ciudadanía Plena Barranquitas, que fue fortalecer el ejercicio de los deberes y derechos que implica una ciudadanía plena mediante un modelo democrático de gobierno apoyado en la consulta y participación ciudadana e institucional. Eso es parte del texto de convenio que firmamos todos los actores en el año 2005. Esta es una foto de uno de los diagnósticos participativos que hicimos en la comunidad. La gente realmente estaba deseosa de participar. Este es un diagnóstico que se hizo con la comunidad de pescadores, y fíjense que la asistencia fue bastante importante. Para el monitoreo nosotros establecimos durante el proceso, planificamos unos momentos durante el proceso, uno en el año 2005, que fue la línea de base para 2005, otro en 2006 y otro en 2007. Luego, para 2011, 2012, más o menos un año, y para 2018 se hicieron monitoreos de condiciones del entorno y de los resultados que todavía podíamos identificar de 2005 y 2007, aunque no se realizó ningún tipo de acciones o se implementó ningún tipo de estrategia. Para el año 2005, nuestros propósitos estaban dirigidos a generar la confianza y articulación de los actores y el conocimiento de la realidad completa de la comunidad. Fue enfocado ese estudio, ese conocimiento de la realidad, desde la perspectiva técnica, con un censo que se hizo de toda la comunidad, desde la perspectiva sociocomunitaria, porque se hicieron diagnósticos participativos sectoriales y por áreas de producción, como el que ustedes vieron hace un rato. Y un tercer componente fue el organizacional. Se hizo un diagnóstico de todas las organizaciones de base de la comunidad y las que no eran de base también. En 2006 se pretendía entonces el empoderamiento de las organizaciones de base y la familia,
Y en 2007 la idea era ya transferir responsabilidades y cambio de liderazgo dentro de asumir roles diferentes por parte de la ONG, sobre todo que teníamos éramos promotores, y dejar ya en manos de la comunidad que estaría preparada para asumir ese proceso. Sin embargo, eso no fue posible y más adelante voy a explicar las razones. Ok. De las variables a los objetivos específicos, aquí vemos diferentes momentos de diagnósticos participativos. Aquí tenemos jóvenes, esto eran actividades, nosotros íbamos con estudiantes nuestros que colaboraban en las actividades. Esta es una experiencia de diagnóstico organizacional. Estas son personas que formaban parte de distintas organizaciones de base de la comunidad, desde cooperativas hasta organizaciones ambientales. Dentro de las variables y objetivos específicos que se establecieron para 2005, la fase diagnóstica de 2005 permitió establecer una lista de variables que era necesario incidir, entre las cuales se seleccionaron aquellas con las cuales íbamos a trabajar para la etapa en la que se desarrollarían los momentos planificados del proceso entre 2005 y 2007. Se establecieron 5 niveles de clasificación de todas las variables, los cuales se superpusieron para calificarlas en base a criterios establecidos para cada uno. Esto determinó también el momento en el cual las variables de incidencia serían intervenidas, bien sea 2006 o 2007. Esa selección fue la base de la definición de los objetivos específicos que pretendían lograrse durante esos años, que eran el segundo y tercer año de gestión del programa con el liderazgo nuestro de las organizaciones no gubernamentales, pero que luego debería revisarse al momento de la transferencia de responsabilidades y asumir el liderazgo de la comunidad en 2007. Estos son los criterios y los niveles de clasificación de las variables. Vemos entonces, aquí tenemos uno de los niveles de clasificación era la urgencia de mejorar la condición para la comunidad, situaciones de riesgo, por ejemplo. La velocidad de reacción en las variables al ser incidida, lo cual se relaciona a la expectativa de la comunidad sobre el tema. La visibilidad para la comunidad que permitiera un cambio evidente, es acá, un cambio evidente desde el punto de bien fuera visual, que fuera un impacto visual o un impacto emotivo, y pudiera convertirse en un mecanismo indirecto de promoción del programa para obtener credibilidad en el entorno comunitario. Luego teníamos la repercusión en otra u otras variables. Y por último, el control que teníamos desde el programa Ciudadanía Plena, desde el cuerpo de dirección del programa, con respecto a la incidencia en la variable. A los lados vemos acá, por ejemplo, en el caso del control, cómo se calificaban, si era con recursos propios, con aporte compartido de los actores, o no podía controlarse, pero podía hacerse lobby o sensibilización. Y así teníamos entonces los criterios para cada uno de esos niveles de clasificación. Es importante mencionar que previo a ese ejercicio se hizo a este ejercicio que vemos aquí, se hizo un ejercicio tipo árbol de problemas, que es el utilizado en la metodología del marco lógico, para identificar en el nivel repercusión el efecto relacional entre unas y otras variables. Eso nos permitió como una primera visión. Y luego entonces tabulamos todas las variables en unas listas como esta,
y seleccionamos de toda la lista las que están en este cuadro porque eran las que más alto puntaje tenían en función de la valoración que le dábamos a los criterios. Por supuesto, esto era una valoración en base a la opinión y en base a la experiencia que teníamos todos los actores. Eso también fue decidido entre todos. Esto permitió desprender de estas variables seleccionadas, ¿verdad? Pudimos entonces obtener unos objetivos específicos y la temporalidad en que serían aplicados esos objetivos durante el proceso. Entonces aquí vemos de las variables los objetivos específicos que se establecieron, construir en forma colectiva y permanente las propuestas del desarrollo local y el modelo de gestión consorciado que atiende la variable 1, fortalecer las estructuras organizacionales de la comunidad, también de la variable 1, mejorar la calidad de vida de la comunidad, que cubre las variables 2, 3, 4 y las 5, y generar mecanismos de autosostenibilidad del proyecto. El propósito de identificar estos indicadores obedeció a la necesidad de medir y de reportar los avances realizados por la comunidad mediante los procesos desarrollados desde y a partir de los acuerdos para el programa, a través del liderazgo que tenían en ese momento las ONG y las otras organizaciones participantes. Ahora bien, para la identificación de los indicadores se partió de los acuerdos sobre el concepto de indicador, cómo se relacionan los indicadores a la sostenibilidad y cómo pueden medirse para evaluar los avances de la comunidad hacia una perspectiva de carácter sostenible. Los expertos tienen coincidencia en que los indicadores de sostenibilidad deben mostrar una diferencia significativa con los tradicionalmente empleados para medir los impactos entre los aspectos mencionados, lo cual fue un valor fundamental para su selección en el caso del programa Ciudadanía Plena Barranquitas, como vamos a ver ahorita. Estas son las cualidades de los indicadores. Para la identificación de esos indicadores se establecieron entonces esas a partir que deberían cumplir cada uno, así como los probables tiempos de medición que podrían estar incididos por las variables de la población en los distintos momentos del año, característicos de comunidades pesqueras, porque esa es una población que en una época del año queda reducida prácticamente a la mitad. Se seleccionaron como cualidades generales de los indicadores estos que están aquí, que son el que sea integral, que sea relevante, que sea comprensible y que sea confiable. Pero esto tiene que ver, el que sea relevante, comprensible y confiable tiene que ver con la comunidad, por supuesto, y con todos los actores. Y la integralidad tiene que ver con el concepto de indicador, que el concepto de indicador debe reflejar la realidad que producía la relación indisoluble de las 4 dimensiones del modelo de sostenibilidad que asumió el programa y no enfocada en una sola. Esta condición, que es reconocida por la División de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es muy importante, fue un punto de partida muy importante para nosotros. Es importante que lea también esto que dice aquí, que el programa reconoció la importancia de la comparación internacional, pero diseñó otros indicadores específicos relacionados a la participación que no estaban incluidos en los de gobernanza de la Comisión Internacional. Relación, variables e indicadores. Estas son las tablas con las que nosotros establecimos a partir de las variables que habíamos definido, los indicadores que fuimos seleccionando. En este caso son los indicadores con origen en la participación. Entonces vemos ahí, por ejemplo, es necesario decir que no se evalúan los indicadores relacionados con la educación estructurada,
porque no corresponden a los propósitos iniciales del programa, aunque se monitorean los procesos de capacitación sistematizada dirigidos a la participación o mejora de las condiciones de hábitat y vivienda y los emprendimientos económicos. Entre los indicadores que vemos aquí, privilegiamos los indicadores entre los indicadores relacionados a la participación comunitaria, privilegiamos indicadores que fueron propuestos por nosotros y se consideró una omisión de la lista de los de la División de Desarrollo Sostenible y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, aunque hacen la observación de la importancia de la participación, pero para nosotros, como esto era un punto focal, tomamos como punto de partida una gran cantidad de indicadores. Aquí tenemos la relación de variables indicadores con origen en la calidad de la vivienda, que también son, algunos están en las listadas internacionales y otros no. Por ejemplo, estos que aparecen aquí, que para nosotros eran muy importantes. Bueno, son imágenes de las ciertas áreas de la comunidad. Esto que aparece aquí son aguas negras y una tubería de aguas blancas por encima. En este caso, que es los indicadores con origen en nivel... Marina. Dígame. Perdón que te interrumpa, no, se dejó de compartir lo que estabas mostrando. Sabemos tu presentación, pero está frenado en la de cualidades de los indicadores. Déjame ver. Sí. Ah, ok, no han visto las tablas. No, las imágenes no vimos nada. Déjame volver a compartir. Muy bien. Salgo y vuelvo a... Dale, te esperamos. En cualidades de los indicadores. Sí, hasta ahí vimos bien, después no pasó más. Objetivo, eso es que está funcionando mal el internet. Sí, no te das problema, es entendible. Sí. Aquí. Hola Marina, ¿puede ser que apagando el video vos tenés más capacidad para el cambio de las diapositivas? Ah, ya. Cierto, no me di cuenta, pensé que lo había apagado. Bien. Gracias. Ok. Perfecto, claro, ahí dejamos nosotros. Ahora sí lo ven. Ahora lo vemos chiquito. Listo. Bueno, Sí. hablaba que de las cualidades de los indicadores que tenían que ser integrales, relevantes, comprensibles y confiables. Las tres últimas características tenían que desde la visión de todos los actores. Y la integralidad tenía que ver con la indisolubilidad de varias de las 4 dimensiones del modelo que tomamos para el desarrollo sustentable o sostenible. Estas eran las tablas que teníamos por variables. Aquí aparecen las distintas variables que establecieron los objetivos, que definían los objetivos específicos y los indicadores que se fueron diseñando para cada uno de esas, en este caso, con origen en la participación, que para nosotros era el tema focal en el programa en ese momento. Esta tiene que ver con los indicadores que tienen origen en la calidad de vida y vemos que al igual que en el caso anterior, nosotros incorporamos algunos indicadores como estos que aparecen aquí con el propósito de evaluar ciertas condiciones de las actividades que estábamos desarrollando. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos para esa época, estábamos implementando procesos de formación en el tema de
también un proceso de asistencia técnica, se hacía un relevamiento de viviendas, se evaluaban las viviendas, se establecían proyectos en diversas etapas y se establecía una línea de crédito que establecía créditos concatenados, ¿no? Para al final del proceso de los créditos la familia pudiera tener una vivienda que llegara al nivel de adecuada. Esas son condiciones de algunas de las zonas informales y esas son las zonas, ya las viviendas en unas zonas mejores. Fíjense que esta foto es de 2005. En realidad debí poner una foto actualmente. Esto no tiene, la vivienda no tiene color. No tiene ningún color en este momento. Está toda degradada la pintura en unas condiciones muy, muy feas. Esta era la foto que les decía que son aguas negras y en la parte de arriba una tubería de aguas blancas. Entonces la fragilidad de este material frente a las condiciones que representa el estar encima de aguas negras, la contaminación del agua que están bebiendo es enorme. Aguas negras nuevamente. Son los indicadores que se establecieron con el origen en el nivel socioeconómico. Aquí vemos, por ejemplo, porcentaje de familias cuyo jefe de hogar está en el sector informal o formal sin beneficios, es decir, que está en condición de alta vulnerabilidad, que era la mayoría de la población. Entonces era muy importante para nosotros poder incidir en ese tema, ¿no? Lo otro es que esto está enfocado hacia lo que son emprendimientos y pequeñas empresas, microempresas y negocios productivos de muy pequeña escala. Este es el caso de los indicadores con origen en salud, que si bien nosotros ninguno éramos una organización que atendiera el tema específicamente, sí teníamos la intención de hacerlo desde el punto de vista de la gestión. Y es lo que se ve en el caso mayoritario de los indicadores que aparecen en el lado izquierdo. Por supuesto, por las características que les decía de la población, que el 80% está, si bien no está afectado, es persona a riesgo en esa comunidad de tener la enfermedad. Aquí hay imágenes de, estos son grupos de niños. Esta foto es reciente, estas dos fotos son recientes. En este momento nosotros estamos trabajando, la fundación nuestra está trabajando en un programa diferente, pero de atención a la comunidad en Barranquitas y en otra comunidad también donde hay Huntington aquí en Maracaibo, y estamos trabajando con 120 niños, hacemos asistencia en diferentes formas a los niños, desde educación hasta todas sus necesidades de medicamentos, sus necesidades de educación, etcétera, ¿no? Marina, está frisada la imagen en el cuadro que dice relación de variables. Otra vez, a ver. Sí, no hemos visto, por lo menos nosotros vemos solo los gráficos, las figuras. Fotos no se vieron. No. Voy a volver a parar la presentación. Bueno, gracias. Voy a volver a conectar. Sí, okay, cuando vean que no se mueve, porque eso es el problema que tengo yo acá con el internet, lo más probable. Esta fue la última imagen que vieron, la de origen en salud. Sí, estoy pensando que si no, a ver, pero va a pasar a la siguiente, si no lo podemos ver por ahí un poquito más chiquito, pero que se vea. Sí, pero las figuras anteriores, esta no la habíamos visto, ¿ves? La de salud no la habían visto. No. No. Ok, a esta me refería en el caso de que nosotros no éramos ninguna institución que atendiéramos el tema de salud, pero lo vimos desde el punto de la gestión, de vista de la gestión para mejorar las condiciones de las familias
y de los enfermos, ¿no? Y por eso aparecen algunos indicadores, porque en realidad este es uno de los temas de mayor urgencia en esa comunidad. Y fíjense que esto que aparece aquí en azul es que son indicadores que están en relación directa, por ejemplo, en el caso del empoderamiento o en el caso de la salud acá. Estas son imágenes de la comunidad y que hacía yo referencia a que estos son niños, estas fotos son recientes de grupos de niños con los que estamos atendiendo en este momento desde el punto de vista humanitario. Trabajamos en un programa en el que atendemos ahorita 70 niños en Barranquitas y 50 niños en la comunidad de San Luis, aquí en Maracaibo, que es el segundo clúster de Huntington a nivel mundial también. Las otras fotos son de personas enfermas. No me gusta poner fotos con mucha evidencia de la enfermedad porque realmente es muy duro. ¿Ven esta imagen? Sí, la vemos. Estrategias de incidencia. Ahora no. Ahora sí. Estamos un poquito en delay nosotros, nada más para delay, que... ok. Un poquitito. Ok. En el caso de las estrategias de incidencia, se hizo también un esquema parecido al anterior para los indicadores. Aquí vemos los responsables, vemos la estrategia que se decidió y cuál es el efecto, pues, en las distintas variables. Por ejemplo, la estrategia de permanecer constantes en la comunidad es una estrategia que incide directamente en el empoderamiento y la participación comunitaria porque sirve de incentivo. Y así fuimos como muy metódicos para esto, tratando de ser lo más planificados posibles con el propósito de en corto tiempo poder incidir en la mayor cantidad de espacios que pudieran beneficiar a la comunidad. Por supuesto, esto que ven aquí es así prácticamente como quien dice el barniz, porque esto fue un proceso en el que trabajó muchísima gente y se hicieron actividades de diferente tipo. Esto es Estrategias de Incidencia 2006. ¿Ven la imagen? ¿Se ve la imagen? Todavía estamos en la tabla. Pero este es de 2006. Cambia, sí. Hay una tabla diferente. 2006. Ok. Algunas estrategias se agregaron para el año 2006 y eso generó, por supuesto, que hubiera una efervescencia aún mayor en todos los procesos de acción en la comunidad. Entonces vemos acá los responsables. Las ONGs teníamos en realidad un papel protagónico, pero todas las decisiones se hacían en conjunto con el nivel, un nivel que nosotros llamábamos Consejo de Administración, donde había representación de todos los actores. Las estrategias ya en 2007, pensando en que estábamos en un proceso, para iniciar el proceso de transferencia, fueron un poco menores. Sin embargo, también fue producto de la imposibilidad que se generó porque hubo un cambio político. El gobierno nacional decretó una renacionalización de la empresa petrolera y, por ejemplo, Shell, que tenía espacio de trabajo y área de explotación cercana a Barranquitas, como decía hace un rato, tuvo que emigrar a lo que ellos llamaban una empresa mixta, como una etapa transitoria entre empresa privada y lo que sería el nuevo esquema de nacionalización. Eso puso el programa y la representación de Shell, que era estratégica, en una situación complicada.
aunque Shell en particular con este programa firmó un convenio con la gente de PDVSA para proteger el programa por lo menos por 2 años. E incluso dejó un aporte financiero que en ese momento era extremadamente importante para poder mantener el programa por 2 años más. La gente de PDVSA, luego de haber hecho el acuerdo y haber firmado, tomaron la decisión que ellos eran capaces de hacer ellos el programa, las acciones, sacaron a las ONG, incluso a las mismas organizaciones de la comunidad, las sacaron, nunca pasaron el fondo que había dejado la Shell para su aporte, que era un fondo que estaba destinado a créditos principalmente para el sector productivo de la comunidad. Nunca pasaron el dinero ni a la comunidad, ni al programa, y simplemente dejaron de atender llamadas, dejaron de establecer contacto y empezaron a hacer lo que a ellos les parecía. Pero eso fue el decreto que realmente mató el programa, o que mató, más bien dicho, el proceso. Entonces nos quedamos con la fase de transferibilidad cortada. ¿Están viendo esta imagen que es monitoreo y resultados? Sí. Ok. El proceso de monitoreo de indicadores para 2005, 2006 y 2007 que fueron los momentos planificados, se dieron a través de unos medios de verificación tipo cuestionarios que fueron diseñados por nosotros para la observación. Los responsables éramos las ONG y se requirió un entrenamiento de nuestra parte para manejo del cuestionario. La recolección de información se hizo entre personas que formaban parte de nuestras organizaciones, las mismas organizaciones comunitarias y jóvenes de la comunidad. Se elaboró una base de datos de control que estuvo manejada por estudiantes de las facultades de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia y por el instituto, y también participaron estudiantes de ingeniería, con el apoyo del Instituto de Investigaciones nuestro, de la Facultad de Arquitectura. Estos son niños o jóvenes de la comunidad que colaboraron en el programa, en la recolección de información. Y aquí vemos también una de las fases. Para el proceso de monitoreo de indicadores en los momentos a largo plazo, que fueron 2011-2012 y el año 2018, se utilizaron los mismos medios de verificación. Asumimos nosotros la responsabilidad Hábitat Luz porque teníamos unos proyectos en ese momento en la zona y decidimos asumir nosotros la responsabilidad porque el tema del transporte era complicado. Eso requirió, por supuesto, un entrenamiento de parte nuestra hacia todos los que iban a colaborar, y la recolección de información la coordinamos nosotros con organizaciones comunitarias, jóvenes de la comunidad y estudiantes de las facultades de Arquitectura y de Ingeniería. Eso permitió, por supuesto, complementar la base de datos de control original. Estos son estudiantes nuestros de arquitectura. Y aquí están estudiantes de Arquitectura e Ingeniería. La que está aquí, esta señora que está de camisa roja, es una líder de la comunidad. PSV es el partido de Chávez. Bueno, esto es un resumen muy sucinto de lo que fueron los efectos de las distintas estrategias en los indicadores con origen de participación, y podemos ver, por ejemplo, en 2005, que era la línea de base, en el caso, tomemos
porcentaje de representación de sectores comunitarios en los diferentes grupos. Tenemos que había una participación del 20%. Luego de la incidencia del programa, aumentó a un 30%. Eso significa esta flechita acá. Esta línea que aparece aquí es la referencia, es decir, al impactar lo que debía pasar con la variable y el que debía pasar, perdón, con el indicador, debía aumentar en este caso, en el caso que estábamos viendo que era este. En 2007 no hubo monitoreo, por lo que les expliqué, porque quedó cortado el proceso. En 2011, 2012 hicimos entonces, cuando hicimos nuevamente el trabajo de monitoreo, vimos cómo había una participación bien importante. Fíjense cómo aumentó incluso con respecto a lo que teníamos en 2006. Y para 2018 esto bajó, y bajó significativamente, incluso por debajo de la línea base que teníamos en 2005. Lo que es importante ver acá es que aún, por ejemplo, el tema de las familias que participaban, aunque quizá no, aquí hubo factores externos a lo que en realidad nosotros sembramos como programa, sí veíamos que la formación que se le dio fue fundamental para la forma en que enfrentaban los procesos de participación en los espacios donde, por ejemplo, se enfrentaban a organismos de gobierno. Vemos el otro caso aquí, el porcentaje de organizaciones que se han constituido por iniciativa de la comunidad. Aquí faltó la flechita, pero hubo un aumento en este caso. Aquí bajó, pero todavía había una representación significativa, pero vemos que en 2018 el bajón fue extraordinario. Y vemos, noten que toda la línea de 2018 está en rojo, lo que significa que es contrario a lo que debía haber sucedido con esos indicadores. Tenemos, por ejemplo, aquí porcentaje de organizaciones de base reconocidas por la comunidad. Vemos, aquí hubo una disminución, pero eso tiene una explicación que más adelante daré. Vemos aquí cómo bajó y aquí bajó, pero extremadamente. Lo que nos permite ver esto en términos generales es que en un primer momento el programa tuvo una incidencia importante. Después de unos años, no habían pasado muchos años, todavía se sentía que había un efecto en términos de el ejercicio participativo de la comunidad. Todavía era posible conectarse con los líderes que nosotros habíamos formado. Esos líderes tenían posiciones importantes dentro de las organizaciones, incluso de los consejos comunales. Y eso para nosotros fue muy importante a nivel del significado de lo que queríamos instalar como modelo de gobierno, ¿no? Este es el caso de los indicadores con origen en la calidad de la vivienda. Y bueno, vemos de forma similar la incidencia importante que tuvo el programa y cómo posteriormente eso fue decayendo, pero esto tiene que ver, por supuesto, con la situación en términos generales que está viviendo el país. Sobre todo esta última. En esta época, entre 2011 y 2012, hubo un movimiento muy importante de intervenciones en la comunidad de Barranquitas por parte del gobierno nacional. Incluso hubo, bueno, había un programa a través del cual ellos instalaban grupos de cubanos que venían específicamente a hacer procesos de orientación ideológica, y hubo un grupo importante en la comunidad de Barranquita, se convirtió como un foco
yo en lo personal no estoy muy segura de por qué hubo tanto movimiento, pero sí hubo, también fue producto de que esa era una época de elecciones, por un lado presidencial y por otro lado de todas las instancias de gobierno que coincidencialmente en esa época estaban por elegirse. No siempre pasa así. Las elecciones presidenciales se hacen aparte y las otras también en distintos momentos, pero en este caso coincidió todo. Entonces pensamos que tenía en parte que ver con eso. Y esta es de los indicadores con origen en el nivel socioeconómico, que como les dije antes estaba enfocado más que todo en el grupo de organizaciones de base y de organizaciones más modestas, pequeñas microempresas y pequeñas organizaciones productivas tipo cooperativas. Ese tipo de organización fue promovida por nosotros, incluso también promovida por el gobierno nacional en una época, y se establecieron en un periodo corto de un año unas 5 cooperativas que manejaban diferentes tipos de objetivos. Aquí está el caso de salud. Vemos que en realidad, como todos los componentes, para el año 2018 el deterioro fue fundamental y en esta época hubo algunas mejoras. Esto fue incidido también por nosotros porque hicimos campañas diversas en el tema ambiental y de participación en esa época. Bueno, como conclusiones, el impacto favorable del proceso que implicó el PCPB en el 2016 realmente sobrepasó nuestras expectativas. Nosotros habíamos considerado que iba a ser, claro, ya veníamos con una experiencia de unos años en Maracaibo, pero por supuesto aquella fue una realidad totalmente diferente, pero sin embargo sobrepasó las expectativas que nosotras, las organizaciones no gubernamentales, nos habíamos establecido y que habíamos planificado para tan corto tiempo, sobre todo en el tema de empoderamiento y participación de la comunidad, que fue por supuesto para nosotros el tema focal, como yo les decía hace un rato. Esto consideramos es la base del desarrollo sostenible desde el punto de vista de que la comunidad asume el liderazgo de sus procesos. En general, se lograron las metas que habíamos establecido y los resultados físicos demostrables y evidentes sirvieron para motivar a la comunidad. Eso fue muy, muy importante. Eso fue en realidad uno de los elementos fundamentales para que hubiera confianza, además, en el grupo que estábamos tratando de gestionar el programa. El principal freno para la instalación del modelo del PCPB fue el propio gobierno desde PDVSA y los grupos oficialistas desde el gobierno municipal, porque el gobierno municipal que formó parte de nuestro equipo era de corte, en ese momento era de corte opositor. Cuando hubo elecciones que cambió el grupo, de la misma manera que hizo PDVSA desde sus espacios, lo hizo el gobierno municipal desde el propio. Cortó todo tipo de relación y no asumió ninguna responsabilidad. Hubiera sido interesante poder evaluar el impacto de otras variables que en realidad incidimos sin quererlo, que no fueron propósito, pero que en las cuales hubo cierto eco y que fue importante. Hubo un proyecto que insistentemente solicitamos desde el programa a las instancias de gobierno durante 3 años, que fue la instalación de la red de cloacas en la comunidad, y todavía a la fecha no hay ningún tipo de esfuerzo de parte de los gobiernos, ni regional ni municipal, para resolver ese problema. Es decir, la comunidad vive bañándose en aguas negras.
Para 2011 y 2012, ese periodo que les dije que estuvimos nosotros con otro tipo de proyectos allá, Barranquitas estaba en un proceso de intervención múltiple por parte de los organismos del Estado, lo que comenté hace un rato. Esto sirvió para crear una mejora en las condiciones de la comunidad. Hubo incluso la atención de la universidad abierta, que se maneja con un enfoque de orientación ideológico, pero hicieron un esfuerzo importante en la comunidad e inclusive nosotros, la Fundación Hábitat, apoyó ese proyecto. Esto respondió a un momento de elecciones presidenciales y todos los niveles de gobierno. Los indicadores de participación no fueron los que hubieran podido esperarse, probablemente porque los proyectos venían preelaborados e impuestos de las instancias gubernamentales. Es decir, eran, como decimos aquí, un proyecto precocido y la comunidad no participó, sino que eran simplemente un objeto de intervención. Los efectos negativos y visibles en los indicadores referidos a 2018 demuestran el proceso de pauperización sufrido por la sociedad venezolana, que yo creo que no es un secreto para nadie, producto de las erradas políticas del gobierno. Pero en Barranquitas la situación tiene el agravante de que es una comunidad que está muy aislada, y el efecto magnificador de la enfermedad de Huntington, que se convierte en un círculo vicioso en el entorno de la familia. Y, por ejemplo, si el padre de la familia tiene Huntington, esa persona, y es el único ingreso, es la única persona que está trabajando y que aporta a la comunidad familiar, imagínense lo que eso significa. Y lo que puede suceder cuando hay padre y madre enfermos con Huntington e incluso alguno de los hijos. Entonces, la situación de la pobreza y de la pobreza extrema en esa comunidad se magnifica exponencialmente producto de la condición discapacitante de la enfermedad de Huntington, que además conduce a la muerte, ¿no? La vandalización y expropiaciones por parte del gobierno convirtieron las cooperativas y microempresas prósperas en espacios vacíos y los cooperantes o socios en emigrantes o pobres. Esto para mí fue de un impacto terrible emocionalmente. Yo no quiero ni siquiera mostrar la foto porque darme cuenta de que aquellas cooperativas que habíamos dejado nosotros instalados, funcionando, produciendo, que incluso habían llegado a hacer comercialización internacional hacia Colombia en 1 año y medio de producción, estaban cerradas, sin nada, y la gente se había ido. Fue dolorosísimo, sinceramente. Bueno, y esta es la única reflexión. Mientras que la propia comunidad, lo voy a leer, organismos del Estado y otras organizaciones privadas no comprendan que la verdadera democracia participativa pasa por el reconocimiento de todos los grupos, sectores, individuos y organizaciones, procesos como ciudadanía plena se harán cada vez más difíciles porque no pretenden la participación mediatizada por posiciones partidistas ni económicas, sino por las necesidades de la propia comunidad, con miras al beneficio único y exclusivo de esta. No será fácil, como nunca ha sido fácil ninguna empresa grande. Gracias. Muchísimas gracias, Marina, por la presentación. Por demás interesante. Me subo al comentario que dice Aníbal. Es una pena ver que un programa para personas pobres, bueno, y con dificultades, algunas enfermedades, que requiere apoyo, está actualmente en problemas. Sí. Bueno, no sé si... Ha sido muy duro, muy triste. Sí. El no poder, en aquel momento no poder continuar, pero siempre, como les digo, en este momento estamos tratando con un enfoque un poco diferente de retornar a la comunidad. En este momento es un trabajo más asistencialista desde el punto de vista humanitario, pero con la idea de para el próximo año ya tener un enfoque más hacia lo que teníamos con ciudadanía plena. Sí. Bueno, no sé si abrimos el espacio a las preguntas, si alguien quiere hacer una consulta, María.
Solo quería felicitar a Marina por la trayectoria de tantos años, la siembra de buenas semillas y también darse cuenta de cuán subversivo es ser sustentable, ¿verdad? Totalmente. Así que, pues, solo los mejores deseos para que sean posibles algo de todo lo que ustedes analizaron. Y para nosotros, viéndolo, también tenemos situaciones de ese tipo, y toda Latinoamérica lo sufre. Así que lo que me parece súper valioso en la transferencia de este conocimiento es justo lo que tú enfatizabas en el proceso, porque eso da mucho, da sustento a la propia gestión por parte de ustedes, porque a su vez ustedes han formado gente en la universidad que han participado, que han visto lo que es la pobreza, lo que se puede hacer y lo que no se hace. Sí. Uy, no sé qué pasó, No, pero no. entender de todo lo que hubiera sido posible, sí, ¿no? Si la situación hubiera sido diferente. Pero ese conocimiento queda, Marina. Sí. Ese conocimiento no se pierde y desandar ese proceso es el aliciente que a ustedes les queda y a nosotros también como lección. Te cuento que hay varias tesis en camino dentro mismo de la maestría que están tratando de desarrollar programas tanto en zonas De riesgo. Tanto en zonas con humedales, como tú mostrabas, y también zonas en la alta cordillera, en la Puna. Así que vamos a tener seguramente tratar de pedir auxilio en algunas de tus intervenciones, algún comentario, si es posible. Claro Vamos que sí, gracias. a aprovechar esos conocimientos y la larga trayectoria por la cual has estado trabajando. Hay sociedades con larga tradición de formación de cooperativas, como es Uruguay, por ejemplo. Pero eso fue duramente castigado durante épocas militares, precisamente por lo que te está pasando a ti, ¿no? Entonces, no hay nada más subversivo que hacer que la comunidad tenga su propia fuerza. Por supuesto. Así que ahí está el desafío, ¿no es cierto? Fue una pena que no pudimos ver algunas imágenes, pero si esto queda grabado, Angie, Sí. para, por un lado, ver el cuadro, las tablas muy elaboradas, pero sabes, Marina, lo que pasa, que con letra muy pequeña y no se veían para dónde iba la flechita, por lo menos yo no lo pude ver, y entonces cuando tengamos la versión grabada, seguramente allí lo van a poder ver. Lo vamos a ver en detalle, o tal vez se pueda hacer una impresión. Sí. Ese es uno de los defectos que tiene Google Meet. Sí. No sé por qué, pero en Zoom te permite ver mucho más grande la presentación, no sé por qué. Bueno, de todas maneras, Marina, hay una intención detrás de todas estas charlas, y es hacer una publicación.
de las presentaciones que cada una de las charlas ha implicado, porque son tan diversas, y lo que nos encanta es que estamos con muchísima, con una aceptación muy linda por parte de tantos colegas que hemos tenido el gusto de conocerlos, y que al mandar una invitación les gustaría, podrían tal vez participar con una charla, inmediatamente llegan su aceptación, lo cual para mí particularmente, y Martín, que conocemos a todos, es una maravilla de contar con semejante esfuerzo en medio de una situación tremenda que nos acosa, ¿verdad? Sí. Así que, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Ahí está. Acá te leo un comentario que dice Gloria María Castorena, que fue nuestra expositora hace un par de charlas, que dice: felicidades por la gran labor, en este caso en particular con la enfermedad de Huntington, la movilidad se transforma en uno de los ejes prioritarios en el diseño. Eso sí, es muy Eso interesante. es totalmente cierto. En este momento, con una organización internacional, estamos tratando se está haciendo un proyecto, la Fundación está haciendo un proyecto, Habitat, para un centro de atención diurna de las personas con Huntington para Barranquitas. Claro. Y justamente ese tema es el más complicado, el tema de la movilidad, porque con el asunto de que es una zona de inundación que hay que levantar para evitar que haya problemas, entonces no queremos estar poniendo rampas porque las personas con Huntington no tienen la misma, o sea, tienen inestabilidad, pero a la vez no se pueden agarrar. Entonces, una rampa también es un riesgo. El tipo de... una serie de detalles con las que estamos lidiando en este momento para poder hacer un sitio que sea adecuado. Pero bienvenido todo aquel que quiera ser asesor de eso. Bueno, Marina, sabes que ya veo ahí en las presentes a Susana Mullman, que está haciendo su tesis. Y Irene también. A Susana, que está haciendo su tesis doctoral en la facultad nuestra de medicina. Así que está trabajando precisamente con problemas de salud en el hábitat. Y por otro lado veo también a Irene Blasco de la Universidad Nacional de San Juan, que suele trabajar precisamente con la comunidad, con distintos tipos de comunidad, con distintas maneras de hacer una obra con la comunidad, participando a la comunidad, de modo que se aprende, se transfiere y se participa. Así que se me ocurre en ambos casos que pueden ser lindas conexiones, tanto para ellas como para ti. Con todo gusto y con muchos deseos de que así sea. Sí. Para nosotros sería maravilloso poder contar con esa relación, claro. Ahí hay un pequeño comentario de Irene. Fíjate, gracias. Dice, sí, gracias por contarnos tu experiencia, por el ciclo de charlas. Saludos desde San Juan, Argentina. Esto, como les dije, fue una pequeña parte de lo limitado al tema de los indicadores, pero todo lo que fueron las actividades, las experiencias, por ejemplo, en el tema que manejamos nosotros, que fue la parte de la formación, de la capacitación en construcción, lo que hicimos, las mejoras de las viviendas con la gente, con la comunidad, todo eso formó parte del programa. Hubo mucha gente vinculada y se hicieron muchas cosas.
lamentablemente, pues lo que decía Silvia, ¿no? La sostenibilidad subversiva y la participación aún más como factor de sostenibilidad. Y así nos sí, vieron, éramos subversivos, nos vieron antigobierno, eso fue terrible. Fue bastante, para nuestras organizaciones, casi quedar en una lista negra, porque estábamos tratando de que la comunidad asumiera, de empoderarla, de darle herramientas para que pudiera exigir, pudiera gestionar, y eso se ve en gobiernos de estilo como el que nosotros tenemos, como por supuesto una afrenta, ¿no? Y pasamos a una lista negra repentinamente. Clarísimo, clarísimo, Marina. Buenísimo. Bueno, Marina, muchísimas gracias por la presentación, clarísimo. Y como dijo Silvia, hoy los vamos a subir, mismo la que nos había quedado pendiente de la semana anterior, así que el que quiera repasarlo, revisar bien las tablas o leer lo que quiera, ya lo vamos a tener colgado esta noche, así que pueden entrar a mirarlo. Mismo después te vamos a pasar el link, Marina, si lo tenés. Gracias. Les pido disculpas por el problema con internet, pero casualmente hoy hubo un problema con una de las No te preocupes. He andado por toda mi casa viendo a ver si el punto está mejor. No te preocupes, es frecuente, más en este momento que está todo el mundo bueno, usando. Eso precisamente tiene doble valor, Marina. Sí, no te da problema. Justamente la semana que viene vamos a estar hablando desde Cuba, que también están con problemas de conexión, así que lo vamos a pasar grabado, y después le vamos a estar contando, la semana entrante vamos a tener otro disertante de Venezuela también, así que ya más que invitada a participar. Gracias, claro, seguro. Difundiré. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, Gloria. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Adiós.